Muy buenas, prácticamente medios días, pasando de la mañana a la tarde. A todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores, regurgitadores y más de la palabra, de la comuna de la palabra. El poeta Javier Cecilia Sardain, en un libro de poesía editado por La Cartonera, intitulado La palabra regurgitada, expresaba muy claramente que las palabras no siempre se digieren fácil e inmediatamente. Entonces hay que regurgitar. Hay que volver a masticar para digerir de una mejor manera las palabras y sobremanera su sentido y su significado. No quiero dejar de enviar fraternos y calurosos saludos invernales acá, a quienes nos siguen desde el río Bravo hasta el río Suchiate, en las diferentes entidades federativas de nuestro país. Tampoco quiero dejar de expresar que agradezco a quienes nos siguen desde el río Suchiate hasta la Patagonia y poder compartir con ustedes un conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones e ideas. Pasando por Centroamérica, algunas regiones del Caribe y allende el mar del otro lado del charco, a quienes desde algunas regiones de Europa nos hacen el favor de vernos, escucharnos, y tampoco quiero dejar de hacer como cada semana hacemos, desde aquel fatídico suceso en el cual durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto se concretó el crimen de Estado, que es conocido como la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y la mentira histórica que inventó Jesús Murillo Caram, en ese entonces Procurador General de la República, a la cual le denominó la verdad histórica. En realidad, la mentira histórica sigue presente. Y la famosa verdad histórica que en campaña el gobierno en turno presidido por Andrés Manuel López Obrador y lo que ahora se denomina la Cuarta Transformación o 4T, sigue sin aparecer ante nuestra sociedad. La mentira histórica está ante nosotros, la verdad histórica no aparece y la deuda histórica de Estado no queda saldada. Sabemos que la pandemia y epidemia nos han mantenido, y ahora con Omicron, en estrategias o bajo estrategias de confinamiento, dicen voluntario, en algunas regiones del planeta, en otras no. Pero, de alguna manera, después de ya 2 años, más los que se acumularon antes de la pandemia, la otra epidemia
que nos ha atacado, la de la violencia estructural, de la cual tenemos más de 100,000 muertos por esta. Tenemos más de 100,000 familias afectadas por la muerte de estos personajes, sumadas a las oficialmente poco más de 300,000 de muertes por COVID, y bajo el eufemismo de lo que se llama el incremento de muertes no esperadas, insólitas. De alguna manera los eufemismos se hacen presentes y hay un exceso de muertes de casi 600,000 que descontaron los 300,000. Daría otros 300,000, es decir, andamos cerca entre desapariciones forzadas, muertes por la violencia estructural, más la pandemia, de cerca de 1,000,000. Y se dice fácil 1,000,000. Indudablemente no pueden imputarse todas al gobierno en turno y a la pandemia. Es una deuda histórica de Estado que los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, han venido sumando sus cifras cada 6 años. Por ello es que no dejo de recordar que esa deuda debe ser saldada, porque esa sí está en las manos del Estado y del gobierno. La pandemia aún no se conocen muchas cosas. Por otro lado, tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo, como cada semana hago, a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida en contra de su voluntad hace ya más de 8 años. Y nada se sabe al respecto. Bajo estas circunstancias, y tomando en consideración que tiempo ha, no mucho, unos mesecillos, por vía de las redes sociales, un colega de cuyo nombre no puedo acordarme, y no en un lugar de La Mancha, me preguntaba si podría sugerirle algunas referencias que le permitieran masticar, digerir el asunto de qué es eso de la felicidad, cómo se cocina, con qué se come. Y desde luego, asumiendo la importancia para algunos del tema, sobre todo en esta hora que menciono casi 1,000,000 de muertos por la violencia estructural y la pandemia, más el exceso de muertes, que pueden ser atribuidas a otras enfermedades. Resulta que uno podrá preguntarse, ¿uno puede ser feliz bajo estas circunstancias? Y desde luego, más allá de las ideas individualistas de querer es poder, tú puedes, échale ganas, con eso basta. Sales de la depresión si le echas ganas. Ten fe. Que Dios, desde donde nos mire, nos está protegiendo. A todos y cada uno de los seres humanos. O la buena fortuna, la buena suerte, el good luck, nos puede proveer de algunos elementos para ello. Hoy a través de las redes se venden cursos, manuales, sea usted feliz. Incluso se habla de la neurociencia de la felicidad. Se habla de neurocoaching. Pues veamos que ahora hubo un tiempo en el cual se ponía, después de un término cualquiera, otro que le diera valor de credibilidad. Era científica. La psicología científica. La investigación
científica. Incluso los comerciales de televisión hacían que un tipo se pusiera una bata, anunciaba cualquier mercancía y decía: la ciencia me ampara. Después, con la idea del diseño del cerebro, empezó a moverse el sueño acariciado de poner, en vez de ciencia, después de una palabra, anteponer neuro a la palabra neurociencia, o neurociencias dirán algunos, neuroeconomía, neuroeducación, neurocoaching. Y se habla de la hormona de la felicidad, que seguramente tendrá que ver con la dopamina. Y si aumenta el cortisol, con el estrés, la ansiedad, la angustia y aquello que conduce a la infelicidad. Pareciera ser que basta con una secreción hormonal, así como el páncreas segrega insulina o secreta insulina, así el cerebro secreta la hormona de la felicidad. Si tú te preparas con programación neurolingüística, que no tiene nada que ver con la neurolingüística estructurada por el neuropsicólogo soviético en su momento, Alexander Romanovich Luria, o también por el neuropsicólogo latinoamericano recientemente fallecido, Alfredo Ardila, no muy reciente, ya prácticamente va al año, un libro de neurolingüística. Juan Enrique Azcuaga en el Ateneo publicó sobre neurolingüística, pero nada que ver con la programación neurolingüística. Si tú te programas, tu cerebro va a segregar hormonas de la felicidad y seguramente serás más feliz, aunque la realidad objetiva y material que existe fuera de nosotros no sea a la que aspiramos. Y entonces tenemos atados en una decisión entre un principio de placer, freudianamente planteado en su teoría psicoanalítica del yo, un ello que se rige por un principio del placer y una estructura psicológico, moral e ideológica superyo, que se rige por un principio de realidad. Y entre el conflicto entre el deseo y la realidad, el yo, como un jinete controlando con sus manos dos caballos que corren en sentido opuesto, el uno hacia el quiero y el otro hacia el pero no debo. El poeta libanés Gibran Jalil Gibran, en una de sus famosas escrituras como texto, ponía esa situación: esta mañana desperté sabiendo que he descubierto un nuevo placer. Y a mi derecha un ángel me decía: no lo hagas, es pecado. Y a la izquierda un pequeño demonio me decía: hazlo, es placentero. Y esa idea del conflicto entre un principio del placer y un principio de realidad, que en su momento Erich Fromm trató, por ejemplo, en El corazón del hombre, y todavía remató en El miedo a la libertad. Y le dio una vuelta de tuerca más para apretar en tener o ser. Y parece ser que esta idea de la felicidad se nos iba deshaciendo en las manos, como querer atrapar el agua con las manos y que durara perpetuamente ahí. Pero la felicidad no es así. Cuando me preguntaron sobre ello, creía que esos programas del OK, yo estoy bien, 10, tus zonas erróneas, cualquiera de los textos que gusten, no voy a decir autores para no herir susceptibilidades, que empezaron a vender libros, manuales y criterios de sea usted feliz. Alcance sus metas en 10 sesiones, sea un hombre de éxito. Y parece ser que los términos fluyen y fluyen sin permitirnos
poder manifestar algo que nos abra la oportunidad de reflexionarlo seriamente. Esta ocasión no haré una exposición leída, porque ya me han dicho que el acto de leer en mi caso es sumamente complejo o complicado, para ser más preciso. Y entonces trataré de servirme compartiendo con ustedes dos imágenes que me interesa compartir en la pantalla. Vamos a ver cómo se ve esto y empecemos. La primera idea que quiero plantear es una idea que viene de un mapa conceptual que hube elaborado para tratar de entender qué es lo que quiero decir. La persona que aparece hasta la parte superior del mapa en un verde, destrózame las pupilas, que no el ciudadano, porque creo que vale la pena diferenciar el concepto de persona o de ser humano del concepto de ciudadano. Aunque políticamente sea correcto para algunos el concepto de ciudadano, es terriblemente excluyente. No incluye, por ejemplo, a los menores de edad. Pareciera ser que entonces los menores de edad no tienen los mismos derechos que un ciudadano. Para ser ciudadano hay que adquirir la carta de ciudadanía con un documento administrativo que diga ya eres ciudadano. En algunos casos se transluce mediante una credencial de elector que dice a partir de ahora eres un ciudadano con derechos políticos a elegir y ser elegido. El concepto de ciudadano tampoco incluye a todos y cada uno de los personajes que se encuentran detenidos por las razones que fueren en los sistemas carcelarios o penitenciarios. Ellos pierden también sus derechos y por lo tanto dejan de ser ciudadanos. Yo me voy a referir a la persona. Y en ese sentido, para hablar de la persona, voy a decir que una persona es siempre e invariablemente resultado y no un estado. Yo soy persona desde el momento en que he nacido y dejo de serlo en el momento en que perezca con la muerte. La persona no es estática, como hubiera dicho el buen Heráclito en una vieja discusión con Parménides de Lea. Por ende, la persona es resultado de un proceso. La persona es siempre provisional. No soy la misma persona hoy que fui hace 10 años, 20 años, 30 años, 40, etc. De una historia personal y colectiva. Y digo personal y colectiva porque no solamente en mi desarrollo como persona he participado yo. La adquisición del lenguaje y pensamiento que se expresa a través de un mecanismo que Víctor Hugo definió como voces interiores y que Vygotsky, a través de una interpretación que hace Jane Welch en Voces de la Mente, habla de que, como hubiera dicho nuestro insigne premio Nobel de Literatura Octavio Paz en el famoso Laberinto de la Soledad y en Piedra del Sol, para que pueda ser, debo ser otro, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan plena existencia. Otro y yo, decía el psicólogo francés Henri Vallon, en el papel del otro para la organización de la conciencia del yo, implica la estructuración de una historia personal y colectiva, de relaciones y actividades compartidas o no, dentro de redes de relaciones
familiares, escolares, laborales, afectivo-emocionales, etc. Es decir, que la idea del yo como individuo, que no equivale a persona, individuo y persona son dos categorías diferenciadas semióticamente. El individuo es uno y la persona es una, no cabe duda. Pero la persona siempre dentro de sus entornos físico, cultural e histórico, porque la persona que somos hoy, bajo estos 2 años de pandemia, y las personas que eran quienes eran, bajo 2 años de epidemia de la famosa gripe llamada española, no somos los mismos. Contamos con recursos, aspiraciones, contenidos distintos. Por ende, la persona es resultado siempre provisional de una historia personal y colectiva de relaciones y siempre dentro de sus entornos. ¿Qué permite la estructuración de un sujeto de la actividad? O sea, alguien que se comporta, pero también es una personalidad que tiene conciencia de sí, que tiene memoria autobiográfica. Es decir, no solamente sabe que yo soy yo, y que al despertar nadie me tiene que decir que yo soy yo, porque inmediatamente, al abrir los ojos, sé perfectamente que yo soy yo, y no confundo con otro que no soy yo. Pero no solamente ello, esta idea de conciencia de sí implica que también tengo conciencia de que el sí mismo que soy hoy, no soy el sí mismo que fue hace 10, 15, 20 años. Es decir, tengo también una memoria autobiográfica que forma parte de esa personalidad. Sé que soy producto de una historia, de una biografía. Y también tengo claro que pertenezco a una familia, a un grupo, a una sociedad, a un contexto cultural. Por lo tanto, tengo un sentido de pertenencia triple. Yo me pertenezco a mí mismo, sé que mis brazos son míos y no de otro, salvo que bajo un daño neurológico pierda la conciencia de que este brazo que muevo, esta mano, no es mía. Y creo que es una mano impostora. O dos, en el miembro fantasma amputado, por una sección del plexus braquial, el médico me mueve esta mano, pero yo siento que se mueven 2 manos. Mi mano física, que pasivamente se mueve por la acción del médico, y mi mano fantasma, que también se mueve con ella. De hecho, el doctor Augusto Fernández Guardiola en su momento explicó en qué consistía esa particularidad del miembro fantasma amputado. Es decir, tengo un sentido de pertenencia de mí mismo y tengo otro sentido de pertenencia de grupo y tengo una idea de futuro que es distinto a un deseo. Puedo desear ser millonario, sin embargo, no necesariamente lo soy o lo seré. El deseo e idea de futuro no son equivalentes. Esto implica una actitud intencional. Eso forma parte de una personalidad. El conjunto de valores, creencias, intereses, aspiraciones, sentimientos, hacen que yo, como totalidad concreta, única e irrepetible, en esta dimensión espacial y temporal, tenga esa singularidad como producto de una constitución biográfica. Si esto es así, no tengo la menor duda de que la persona, que no necesariamente el ciudadano, uno,
podría alcanzar y lograr o obtener momentos de felicidad. Todos somos conscientes de que hay momentos en los cuales, ahorita todavía no me meto qué es felicidad, en los cuales considero ser feliz o estar feliz, aunque en castellano no es lo mismo ser que estar. O puede haber momentos de infelicidad. Puede haber momentos de alegría, tristeza, qué sé yo, aquí aparecen 3 felicidades separadas de esta, porque pareciera ser que para algunos la felicidad es una cosa distinta a lo que es para otros, distinta a lo que es en otros contextos, distinta a lo que es bajo otras circunstancias. Felicidad e infelicidad son una contradicción invariable. Pero debamos entender 2 cosas, que la felicidad o la infelicidad no son, ontológicamente hablando, una realidad que exista fuera de nosotros, como personas o como sujetos de la actividad. La felicidad, la infelicidad o sentimientos, pensamientos o emociones que expresen alegría, tristeza, satisfacción o insatisfacción con ciertos rasgos o características de nuestras vivencias que no experiencias. La noción de experiencia es una categoría filosófica que deriva del empirismo inglés, mientras que la noción de vivencia, o dijera el buen psicólogo soviético Lev S. Vygotsky Pirishvani, o el neuropsicólogo portugués Antonio Damasio, implica que no podemos escindir los procesos afectivos, volitivos y cognitivos como si fueran, o afectivo-emocionales como si fueran 3 entidades que como un diagrama de Venn en algún momento de la vida se unen. Por ende, podríamos pensar que la felicidad o la infelicidad tradicionalmente podrían ser definidas como un estado subjetivo o psicológico. Y se llama subjetivo porque se halla dentro del sujeto de la actividad. Y que se halla dentro del sujeto de la actividad psíquica no quiere decir que no exista, claro que existe. Y permite al mismo sujeto, dicho estado, juzgar situaciones o estados como satisfactorios o insatisfactorios, porque hubo un tiempo en el cual se definía la felicidad como un estado total de bienestar. Y luego entonces uno acude a la Organización Mundial de la Salud, ahora tan en boga, y busca uno qué o cómo define la salud, y dice como un estado de bienestar total físico, emocional, psicológico y social. Es decir, pareciera ser que la salud y la felicidad, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, son lo mismo. Y podemos reconocer que existen personas que no teniendo estados de salud aceptables en el sentido clínico médico, a pesar de ello son felices o pueden ser felices. Esto implica reconocer
que salud y felicidad no son lo mismo. Esos estados de satisfacción o insatisfacción pueden ser breves o largos, pero nunca serán lineales. Es decir, no existe una felicidad eterna, perpetua, que diga uno, es que se murió alguien y entonces estoy triste y no soy feliz. Claro que no, porque no existe en ese sentido la felicidad como una línea horizontal en la dimensión del tiempo, lo que un poeta, de cuyo nombre sí puedo acordarme, Oliverio Girondo, decía que no solo la gravedad vertical lo atrae a uno de arriba abajo, hay una gravedad horizontal que lo lleva hacia la muerte. En la versión de Oliverio Girondo. Es una línea del tiempo. Pero a lo largo del tiempo, que también decía Albert Einstein, es relativo. Hay tiempos en la vida en que son juzgados como satisfactorios. Hay otros que son juzgados como insatisfactorios. Pueden ser más o menos largos unos que los otros. Y sin embargo, a la vuelta del tiempo, la persona juzga, como decía Amado Nervo en su famoso poema En paz, porque al final de mi rudo camino me di cuenta que fue el arquitecto de mi propio destino, que si coseché hiel o mieles sabrosas fue porque puse miel o hiel en las cosas. Es decir, hay momentos en los cuales uno se siente satisfecho plenamente, hay algunos en los cuales se siente uno insatisfecho y no por ello es infeliz o feliz. Esta idea de el estado subjetivo psicológico, porque se halla dentro del sujeto de la actividad psíquica, permite al mismo juzgar las situaciones. Invariablemente, ese estado subjetivo es consecuencia de factores de índole colectivo y personal. Es de carácter psicológico ese estado subjetivo y contiene elementos de naturaleza cognitiva, afectivo-emocionales y volitivos. Pero ¿qué es lo que permite juzgar o valorar o considerar un evento cualquiera, un momento cualquiera, un estado cualquiera como satisfactorio o insatisfactorio y que puede llevarnos a la felicidad? Cuando tuve la oportunidad de leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o El hombre doliente de Viktor Frankl, debo decir que previamente conocí el trabajo de Bruno Bettelheim, Sobrevivir el Holocausto una generación después. Y en los tres textos hallé una categoría psicológica que después Viktor Frankl hubo explotado para el análisis de lo que es su enfoque de logoterapia, o terapia centrada en el discurso, en el lenguaje. Y es la categoría de sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene en mi vida el suceso, la circunstancia o la condición? Y señalaban ustedes que me parece una coincidencia importante. Los dos, perdón, Viktor Frankl y Bruno Bettelheim, que se percataron ante dos preguntas que para ellos eran cruciales. ¿Por qué murieron los que murieron en los campos de concentración?
más allá de la maldad del nazismo. ¿Y por qué sobrevivieron los que sobrevivieron? Entre otras razones históricas, políticas, militares y, como hubiera dicho José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y los dos refieren dos cosas. Las personas que más sobrevivieron eran los que tenían una fe de corte religioso y asumían la circunstancia como una prueba de Dios. Y tenían la disposición y la intención, es decir, la actitud intencional de superar la prueba que Dios les mandó. Poco importa si existe o no existe Dios. Poco importa si creemos en su existencia o no. Lo que importa es que si yo creo que es una prueba que me están haciendo y pretendo superarla, tengo la actitud intencional de derrotar al nazismo resistiendo sin morir. Resulta que esa idea de sentido de la vida cambió su actitud ante la vida intencional hacia la resistencia y la lucha por la vida. Pero hay un segundo dato que me parece muy importante en el cual ambos concuerdan. El otro grupo de personas que sobrevivieron fueron los comunistas y marxistas. Y cuando reflexionaban la razón que subyacía a ello, encontraron que efectivamente ellos ya no consideraban una prueba de Dios, sino la única manera de vencer al fascismo y al nazismo y al falangismo en España era resistiendo y sobreviviendo. Esa idea de sentido de la vida y la actitud intencional marca algo que posteriormente Abraham Maslow manda hacia su esfera motivacional y de intereses, donde él hablará de que en su pirámide la parte más alta o la cúspide se encuentra en un concepto también personal, la autorrealización. Y también hay autorrealización colectiva, no nos quepa duda. Esa esfera motivacional y de intereses fundada en aspiraciones, aspiro a derrotar al fascismo, mis valores son los planteados en el marxismo o en la religión, mis creencias, mis sentimientos, sobrevivo porque me esperan mis hijos en otro lado y debo resistir para llegar y abrazarlos algún día. Y entonces la necesidad básica se transforma en una necesidad superior. Esta idea del sentido de la vida y la actitud intencional llevaron a la publicación del libro El hombre en busca de sentido y El hombre doliente, en el caso de Víctor Frankl. Sí. Y en el caso de Bruno Bettelheim, A sobrevivir el Holocausto, una generación después. Franco Basaglia, psiquiatra italiano del grupo que después empezó a crear un modelo que denominaron antipsiquiatría en esa época. Estuvo preso también en un campo de concentración en Italia. Y también sobrevivió al campo de concentración. Y cuando fue liberado, por circunstancias fue nombrado director del Hospital Psiquiátrico de Gorizia, en Italia, y después en Trieste. Y desarrollaron un modelo de recuperación denominado rehabilitación basada en la comunidad, más allá del individuo y más allá de la persona. Esto aparece publicado en un libro que se llama La institución helada, de Franco Basaglia y otros. Después, conocidos textos más de un psiquiatra psicoanalista de nombre Boris Cyrulnik. Y Boris Cyrulnik
tampoco tengo duda de ello. Ha jugado un papel importante en esto. He referido hasta ahorita, en estas referencias, a Víctor Frankl, el hombre doliente, el hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, Sobrevivir el Holocausto una generación después de Bruno Bettelheim, de Boris Cyrulnik, El realismo de la esperanza y Los patitos feos, porque él narra en El realismo de la esperanza, pero sobre todo en Los patitos feos, esta misma aproximación. Y en esta misma aproximación, Boris Cyrulnik, quien va a ser el que va a recuperar el concepto dentro de la física de resiliencia, no como ahora se ha manoseado y se ha utilizado, hagamos resiliencia política, resiliencia económica, resiliencia social, seamos resilientes y emprendedores resilientes. Ya para todo somos artesanos de utilizar palabras que no aplican para lo que se pretende comprender y explicar. Boris Cyrulnik habla de la resiliencia y habla, por ejemplo, de María Callas, la vida que llevó. He leído otras biografías, por ejemplo, la de Bárbara Wilson, una de las neuropsicólogas más importantes en la neurorehabilitación actual, y la vida que llevó entre la Segunda Guerra Mundial y ahora. Y parece ser que hay un fenómeno de resistencia, por eso Boris Cyrulnik utiliza el concepto de resiliencia como esa competencia psicológica para enfrentar circunstancias que la vida te plantea y ante las cuales, desde el punto de vista de algunos observadores, debieras estar liquidado o destrozado, sobre todo si la tesis de Otto Rank fuera correcta de que infancia es destino. En esos textos, Boris Cyrulnik nos muestra nítida y claramente cómo infancias adversas no terminan como destino, como hubiera planteado Otto Rank, uno de los psicoanalistas de ese grupo importante de Sigmund Freud. Tengo claro que es indudable que si infancia no es destino, debe haber mecanismos personales y de redes de apoyo, como decía Franco Basaglia en la institución Herada, en la idea de la rehabilitación basada en la comunidad, que te permiten reconstruir a partir de lo que sí posees, no de lo que no posees. Porque la tradición psicológica psicométrica se encargó de evaluar lo que las personas no pueden hacer. El niño no habla, no camina, no hace, y quieren que hable, camine y haga. Pero ¿de dónde se agarra uno en la rehabilitación? Pues tiene uno que apoyarse en los andamios que existen, en lo que sí puede hacer, en lo que sí posee. De ahí la importancia de Vygotsky, no solo de la idea de zona de desarrollo próximo, sino sobre todo de la idea de la compensación y la hipercompensación en modelos derivados también de otro psicoanalista, el primero expulsado de la Asociación Psicoanalítica de Viena, ¿sí?, que además era raquítico desde pequeño, que manejaba la idea del complejo de inferioridad. Y nos lleva a reconocer que este mecanismo de reconstrucción y de constitución de una personalidad resiliente no es obra ni de la persona ni del individuo ciudadano, sino de la colectividad.
Y naturalmente reconocer la felicidad, la infelicidad y su constitución en la vida nos lleva a replantear nuestra idea en el sentido de que ni la felicidad, ni el amor, ni la alegría se encuentran fuera de nosotros esperándonos a que las descubramos. Pero tampoco son segregadas como el páncreas segrega insulina o secreta insulina. Así el cerebro secretará dopamina. ¿Sí? Y entonces seremos felices, porque no es tan simple la explicación. Ni depende de manuales de autoayuda, ni de modelos del tipo Mandino, por mencionar uno entre muchos, ni de cursos, cursitis y cursillos en redes, y lo más lamentable en algunas instituciones de educación superior, que venden y ofrecen diplomados de cómo hacernos resilientes ante la pandemia. No cabe duda que las circunstancias que hoy afrontamos nos demandan una búsqueda perenne de esos momentos breves o largos de felicidad, de satisfacción plena y naturalmente de alegría, opuestos a la tristeza y a la insatisfacción. Pero como nada es lineal, monolítico o perpetuo, el problema está en la estructuración de una personalidad que tenga plena conciencia de sus aspiraciones, valores, creencias, sentimientos y necesidades tanto personales como colectivas. Por ejemplo, decir, yo trabajo porque tengo familia y quiero que mi hijo, aspiración legítima, no sufra lo que yo sufrí. Y alguna vez en su libro El Profeta, otra vez, Gibran Khalil Gibran narra cómo al-Mustafa, el profeta, desembarcaba y como el nazareno discursaba, peroraba ante las multitudes. Se le acercó una mujer con un niño en brazos, cuyo nombre, si mal no recuerdo, era Almitra, y le preguntó, maestro, ¿qué son nuestros hijos? Y al-Mustafa le respondió, nuestros hijos son nuestros hijos. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, porque ellos tienen los suyos propios. Podéis albergar un tiempo sus almas, sus cuerpos, pero no sus almas. Sus almas moran la casa del futuro. Casa que quizás no conoceréis ni siquiera en sueños. Porque la vida de los hijos es como la rueda de la historia. Gira y gira, pero nunca hacia atrás. Es decir, la aspiración de que no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé es legítima. Pero nuestros hijos no cargarán como pípilas sobre su espalda una losa pesada de los deseos e intenciones de sus padres, de sus maestros, ¿por qué no? Quiero que mi alumno saque 10. Bueno, es lo que tú quieres. De la sociedad armada en políticas públicas. La educación que imparta el Estado será para crear hombres críticos, libres y demás. Es evidente que hablar de aspiraciones e intenciones implica hablar de aspiraciones e intenciones.
personales y colectivas y de redes. Por ello es que la felicidad no está, como se dice en esos manualuchos de tercera, todo está dentro de ti. Decreta que hoy es un día para ser feliz y serás feliz. Y uno encuentra en las redes mensajes del corte: decreto que hoy todos serán felices. Y ese día se le murieron de COVID 3 familiares a una misma persona. Pues tengo la impresión de que hay otra confusión de fondo. Se confunde intención, aspiración con deseo. Y claro, como el deseo, y dijeran alguna suerte de psicoanalistas de orientación lacaniana, los sujetos deseantes tienen que estar luchando permanentemente para manejar sus deseos en los entornos que nos tocan. Pero deseo e intención no es lo mismo. El deseo es más básico. Puedo tener un deseo sexual, pero eso no explica el acto de una violación sexual. Violó porque quería tener placer sexual. No es suficiente la explicación. El deseo no es suficiente como elemento impulsor, aunque lo hubiera propuesto Freud, de la actividad. Deseo ser feliz. Con mucho gusto. Deseo poder correr en las Olimpiadas y ganar en 100 metros con obstáculos. Pero resulta que desde la silla de ruedas o de las muletas sería impensable ese deseo. Además sería inimaginable. Esto implica un equilibrio entre un principio del placer y un principio de realidad, pero no solamente a través del placer, sino a través de la intención y la aspiración. Y hay todavía más, porque en las referencias que poníamos y que van a aparecer en un momento más en su pantalla, agrego un libro en 3 tomos de Ernest Bloch que se llama El principio esperanza, y que yo le hubiera puesto más allá del deseo o del principio del placer. Esa idea de la esperanza, que no se funda solamente en el deseo, que lo trasciende, nos implica reconocer a través de, por ejemplo, hay un libro de José Estrada que presentamos recientemente aquí en la Comuna de La Palabra, que se llama Centauro, una historia de superación y resiliencia al lomo de un caballo. Resulta que el personaje de la obra, es decir, el autor, a los 8 años tuvo un accidente que lo dejó parapléjico. A los 10 años, los siguientes 8 años los las pasó encerrado en su casa. Por eso el encierro de 2 años de una pandemia, visto por unos como dramático, después de 8 años que él estuvo encerrado, pueden parecer prácticamente un instante. Y José Estrada en Centauro narra cómo empezó a desplazarse, aparte de muletas y aparatos ortopédicos, en un caballo. Y andar a caballo con fierros en las piernas no es fácil. Y varios años estuvo a caballo. Vale la pena buscar el libro Centauro y
nosotros publicábamos en Huancayo, Perú, un libro que se llama Historias de Vida, donde a través de diversas historias de vida, que es lo que hacen los patitos feos, Boris Cyrulnik, plantear la posibilidad efectiva de la construcción de recursos personales, cognitivos, afectivos, emocionales, volitivos, así como recursos colectivos a través de las redes de relaciones o de apoyo, para poder ir alcanzando y sobre todo, regreso a Manuel Acuña, construyendo esos momentos de felicidad. Hace tiempo, en una discusión que teníamos con el doctor Jesús Alejandro Vera, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reflexionábamos sobre dos categorías que se han utilizado no solo en psicología, no solo en filosofía, no solo en economía o política. La noción de bienestar, que es subjetiva, como ya decíamos, es un estado subjetivo. Y la noción de calidad de vida. Y lo reflexionamos a partir de un trabajo del Premio Nobel de Economía, en su momento, Amartya Sen, hindú, y Marta Nussbaum, que en Fondo de Cultura Económica publicaron un libro intitulado La calidad de vida. Y Amartya Sen, cuando discutía las propuestas de Robert Nozick a propósito de bienestar, decía que hay personas que viven, por ejemplo, en Oriente Medio bajo condiciones de guerra. Pensemos en la Palestina ocupada. Y no por vivir en esas condiciones materiales que podemos considerar de baja calidad, son infelices necesariamente. Por lo tanto, bienestar y calidad de vida no son equivalentes. Hay personas que tienen excelente calidad de vida, económica, alimentaria, de salud, física o biológica y psicológica, y sin embargo, viven en la insatisfacción plena. Y hay personas que no tienen esa calidad de vida, pero tienen una sensación de bienestar distinto. Amartya Sen decía, nítida y claramente, que la calidad de vida es indispensable como diseño de estrategias de políticas públicas que son responsabilidad de estados y gobiernos. Ellos se deben abocar al diseño o confección, dijera el buen René Santovenia, e instrumentación de políticas públicas que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero la idea de bienestar es una idea que está más allá y que no se reduce a la calidad de vida. Bienestar es una condición más de corte psicológico y subjetiva. Yo puedo sentirme bien en mi condición, aun cuando otra persona diga es que tu condición está bien complicada. Eso significa que a pesar de lo que digan, los mercachifles y vendedores de la felicidad,
la felicidad no solamente depende de uno mismo, como una entidad aislada de los otros y las circunstancias. Es posible hablar de un continuum que podemos considerar feliz, a pesar de que tenga momentos de infelicidad o de tristeza. Y todavía me cuenta, creo que hoy amanecí depre, como si la depresión y la tristeza o la melancolía, dijeran de otro modo, fueran equivalentes. La depresión es un estado, algunos dicen es una enfermedad, otros dicen es un trastorno. No vamos a discutir ahorita ello. Sin embargo, una vida que se considere sana y feliz nunca carecerá de momentos de satisfacción, de insatisfacción, de tristeza, de dolor psíquico. La categoría de dolor también ha sido manoseada, y físico, porque la felicidad no es un ente que esté esperándonos. Tampoco equivale al éxito que nos venden los defensores de el individualismo y el solipsismo a la ultranza. Esa idea de donde solo yo existo y lo demás no cuenta, el solipsismo, y el individualismo separado, ¿es legítimo tener aspiraciones personales? Es evidente que sí. Pero nunca la autorrealización de la que habla Maslow, la autorrealización, está centrada en el éxito, aunque algunos consideren que el éxito es la clave de la felicidad. Pareciera ser que hay una confusión entre éxito, placer, triunfo, bienestar, e indistintamente los manejamos para vender cursos, cursillos y cursitis de cómo ser feliz y cómo ser resiliente. Ellos no se enseñan en cursos en la escuela. Ellos se construyen en las relaciones con nosotros y con uno mismo, porque uno mismo, dentro de sí mismo, tiene un conjunto de voces interiores que son la suya propia, otras, y la del alter ego, dijera arriba Balón el socio. Ese otro yo que no soy yo con el cual reflexiono, es decir, migo, porque yo hablo conmigo. Pero migo y yo no son la misma persona. Y tampoco es un delirio estructurado donde tengo doble personalidad. Es parte, dijera Vygotsky, de ese monólogo colectivo piagetano, aunque es un monólogo, pero sobre todo un diálogo interiorizado. Por ello es que hablar de la felicidad como un estado subjetivo, porque se halla dentro del sujeto, no depende solamente de la calidad de vida. Pero una calidad de vida pobre dificulta, de cierta manera, alcanzar plenitud. Y plenitud también es otra categoría que va apareciendo allí. Ni cursos ni manuales son la alternativa para él. Las referencias que poníamos las colocamos con el propósito de tener referentes de otra naturaleza. Referentes que nos permitan cuestionarnos. No pusimos el corazón del hombre, el miedo a la libertad, tener o ser, el arte de amar,
todos de Erich Fromm. Sin embargo, nos queda claro que hablar de felicidad o infelicidad debe permitirnos reconocer y admitir que esta no la vamos a encontrar ni en los libros, ni en los cursos, ni en los manuales, ni en las redes sociales, sino la construiremos en una relación activa con nuestros semejantes. Reitero, para que pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan plena existencia. Muchas gracias y hasta la próxima.